Vamos, somos chilenos. Una mirada optimista de esperanza y solidaridad. Vamos, somos chilenos. Bienvenidos. ¡Vamos, chilenos! Muy buenas tardes, querido Radio Escucha de Radio Portales. Estamos en la edición de hoy día, jueves 11 de abril de 2024, en Radio Portales 89.5 FM y en portalesfm.cl, nuestra señal online. Reinaldo Reinicke, quien les saluda, junto a Cristian Fuentes. Esta vez excusamos a Chantal Robert de la Madotier. Le das la más cordial bienvenida y los acompañamos en su regreso a casa, en su paseo al atardecer, en una tarde fría de otoño ya, y esperamos cautivar su atención porque tenemos un invitado muy interesante y creemos que les va a gustar mucho escuchar a Roberto Ampuero, quien está por ingresar a nuestro programa. Chantal hoy día no pudo acompañarnos, ella está en otra actividad, así que vamos a estar solos con Cristian y Roberto Ampuero cuando pueda ingresar. Saludamos también a don Claudio Alvarado y a don Luis Salinas, quienes nos apoyan en los controles, y por supuesto también a Marco Leblanc, quien nos apoya en la parte de videograbación para poder emitir en nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a tener la presencia, como le decía, de don Roberto Ampuero. Vamos a verificar si tiene algún problema para ingresar y en ese momento lo presentaremos. Como es tradicional también, vamos a adelantar algunas titulares principales en forma más abreviada de lo que está pasando en el mundo. Y bueno, en lo internacional hay noticias importantes. Bueno, aquí ya llegó Roberto, don Roberto Ampuero. Muy buenas tardes. Bienvenido a nuestro programa Vamos, Somos Chilenos. Estamos con Cristian Fuentes. Nuestra otra panelista, Chantal Robert de la Madotier, está en otra actividad, así que no nos va a acompañar esta tarde. Así que muchas gracias por tu presencia, Roberto, que sin duda para nuestros auditores es un tremendo privilegio. Roberto Ampuero es una persona conocida, pero me voy a permitir hacer una pequeña presentación de él. Es profesor de la Universidad de Iowa, ¿no es cierto? Escritor, fue nuestro canciller también en un periodo importante de la historia reciente chilena, y también ministro de Cultura y a la vez embajador en México y en España. También la novedad, sobre todo para los porteños, Roberto Ampuero es porteño, de una gran raigambre porteña, hijo ilustre, declarado el año 2008, me parece, Roberto, ¿no? Así es. Y también tiene una calle con su nombre en San Bernardo. Yo he sido un lector asiduo de muchas de sus novelas, me he entretenido mucho, seguramente vamos a hablar de Cayetano Brulé, pero la razón de que está aquí fundamentalmente es para que nos cuente de la próxima novela que está ya en venta en algunas librerías y que va a ser presentada en breve, no solo en Chile, sino que también en algunos países extranjeros. Así que, bienvenido, Roberto. Muy buenas noches, Reinaldo. Gracias por los saludos, por recibirme. Gracias por la invitación. Igual un saludo para Cristian y para todos quienes nos están escuchando. Para mí es un gran placer ponerme en contacto a través de Radio Portales con la región, con Valparaíso, con la ciudad donde yo nací, con la región donde crecí y a la que he vuelto después de muchos años. Así que muy feliz de estar con ustedes acá esta noche que ya comienzan a ser frías en esta zona. Ya nos dejó el verano, está llegando la primavera fresca, por las noches y por las mañanas. Pero muy feliz de estar con ustedes acá. Gracias por la invitación. Gracias, Roberto. Oye, bueno, nunca volveré a Berlín. ¿Por qué ese título? Y si nos puedes contar un poquito de la trama para no dejarle, digamos, para que los lectores puedan disfrutar de tu nueva novela. Muy bien. Bueno, Nunca volveré a Berlín es una novela que gira en torno a Erich Honecker. Quienes no lo recuerden, me permito dar alguna referencia sobre él. Erich Honecker fue el último dictador alemán
del Partido Comunista de Alemania Oriental, y el padre intelectual y también administrativo de lo que fue la construcción del muro de Berlín, un muro que mantuvo durante 28 años a 17 millones de alemanes orientales presos dentro de esos territorios. Y por las circunstancias que podemos ver más adelante, el señor Erich Honecker vino a dar a Chile en 1993, en enero de 1993, creo que alrededor del 18 de enero, en lo que serían sus últimos 16 meses de vida. Él fallece hace 30 años, en mayo del 94, hace 30 años, y es un personaje muy controvertido por su historia, por su trayectoria, por su vínculo con el muro y con la represión alemana oriental y con los muertos en el muro y con los heridos en el muro y con los miles que fueron detenidos por intentar cruzar el muro. Y él falleció en Santiago de Chile, vivió en un condominio en La Reina con su señora Margot, que fue durante casi 30 años ministra de Educación de Alemania Oriental. Y es algo que a mí siempre me interesó como tema por varias razones. Pero quiero decir primero porque yo viví un periodo de mi vida, siendo muy joven, en Alemania Oriental. Y estuve cerca de la ciudadela amurallada, dentro de un estado amurallado, donde vivía Erich Honecker con los jerarcas del buró político del Partido Comunista Alemán Oriental. Él vivió allí. Quedaba una media hora en autopista de Berlín. Vivían allí por razones de seguridad, aislados del resto de la población. Pero yo pasaba frente a esa ciudadela resguardada y era un personaje dentro de la Alemania Oriental muy misterioso, porque por lo general en los países comunistas nunca se informaba sobre la vida privada, nada se sabía sobre la vida privada de sus líderes, ni cómo vivían, ni quiénes eran sus familiares. Entonces, a mí me llamó siempre eso la atención durante los 3 años que yo vivía en Alemania Oriental. Y viví entonces detrás del muro que él construyó, pero cuando yo ya después me fui y volví a Occidente, y me fui a Alemania Occidental a comienzos del año 80, 9 años después, cuando cae el muro, está por caer el muro, yo estaba viviendo ya hace años en Alemania Occidental, en Bonn, la capital de Alemania Federal entonces. La agencia de prensa para la cual yo trabajaba me dice: Roberto, tú que viviste detrás del muro, queremos que te vayas ahora de Bonn a Berlín, tomes el próximo avión y reportes lo que está pasando allí, porque da la impresión de que esto se acaba el estado donde viviste, se acaba el muro de Berlín, te toca a ti ir para allá, hablas alemán, informa sobre esto. Y entonces, para cerrar, porque da para mucho esta historia, yo llego a Berlín Oriental, se está cayendo el muro, cruzo el muro que antes era impasable, era imposible atravesarlo, y dejaba pasar a la gente porque la estructura del Estado se había venido abajo, y reporto desde allí, día a día, como la historia del mundo va cambiando en este momento. La historia del mundo se venía abajo, el mundo comunista, se acababa la Guerra Fría, y parecía un futuro maravilloso para el planeta. Bueno, como verás, ahí está ese vínculo con Honecker, que es muy cercano, pero no en lo personal, pero sí en términos de que viví bajo su estado y me tocó reportear sobre su estado. Y que después llega, pues esas cosas de la vida, que da para mucho para hablar, a vivir a nuestro país. Eso me pareció a mí como un tema de novela, por muchas otras razones, pero por eso como de novela. Pero gira en torno a Honecker, pero no trata solamente de Honecker, sino que de una pareja, de un chileno, que vive en Alemania Oriental, que se enamora de una alemana oriental y que cuando ellos piensan en casarse y dejar la Alemania Oriental, a él lo dejan salir, pero a ella no. Y ella, sin embargo, muchos decenios después, llega a Chile, porque ha llegado Honecker, llega como periodista a Chile a cubrir la noticia de que Honecker vivía ahora en Chile. Y a este chileno, por saber alemán, el Partido Comunista lo invita a ser traductor de Honecker. Allí se encuentran estas 3 personas. 2 son víctimas de él. Él está ya decrépito, está enfermo de cáncer, le queda 1 año y medio de vida, y allí arranca la novela. Oye, muy interesante lo que nos cuenta, porque en tu trayectoria literaria, bueno, uno de tus libros muy famosos también es Nuestros años verde olivo, en que narras tu experiencia, ¿no es cierto?, en Cuba, y una suerte de tomo 2
del recuerdo que tú haces de tu experiencia mientras viviste y conociste de cerca del comunismo, está la novela precisamente como Detrás del muro. Muy, muy interesante, digamos, de todo ese periodo que vives en Alemania Oriental. Y después, bueno, hay una serie de otras novelas en que tú vas mezclando la ficción, el amor, en algunas el erotismo. Bueno, en muchas de ellas está nuestro buen detective privado Cayetano Brulé, que seguramente Cristian te va a preguntar un poquito más de eso. Pero hay como un hilo conductor en lo que tú has ido tratando de transmitir de manera entretenida, para que también, sobre todo los jóvenes o gente que no vivió ese periodo de la historia, pueda conocer de primera mano a alguien que realmente lo vivió, digamos. Tú renunciaste a las juventudes comunistas estando en Cuba. De tal manera que toda esa experiencia transmitía de manera entretenida, novelada, yo creo que es sumamente importante y que sirve sobre todo en los momentos que Chile está viviendo, en que tenemos esta gran polarización en materia política, etcétera, y que tú de alguna manera, en un discurso que diste en ICARI el año 2014, fuiste extraordinariamente premonitorio de lo que se avecinaba y que desgraciadamente llegó. ¿Mm? Mira, varias cosas. Una, mira cómo se juntan y se encuentran de pronto lo que es la ficción o lo que es la memoria autobiográfica con la realidad. Fíjate que yo en mes y medio más tengo que presentar Nuestros años verde olivo, esta memoria que habla de mi experiencia personal en Cuba, pero es una memoria novelada. La tengo que presentar en Praga, porque sale la edición en checo. Y para mí es muy simbólico esto, que de pronto un chileno que vivió la experiencia de Cuba va a presentar mucho tiempo después a Praga, que vivió bajo la bota soviética durante 40 años, va a presentar sus memorias latinoamericanas. Y voy entonces a la ciudad de Franz Kafka, a la ciudad de Václav Havel, que admiro tanto, a la ciudad de Milan Kundera, y entonces voy allá con el sentimiento ese profundo de que quienes han vivido, conocido de cerca lo que es el totalitarismo comunista, tienen algo en común como experiencia, que lo vivieron. ¿Y saben lo que pasa? Yo escribí Nuestros años verde olivo, como escribí Detrás del muro, porque siempre tuve y he tenido la impresión de que haber vivido en un régimen totalitario es algo que no se puede comparar con nada y que solamente entienden aquellos que lo vivieron. Porque desde fuera no es posible entenderlo. No es posible entender a alguien que vivió en un país cerrado por muros y rejas y campos minados y perros durante 28 años sin poder salir de ahí a menos que tuviera 65 años. No es posible entender a una persona que hizo toda su vida o gran parte de su vida bajo esas circunstancias no habiendo vivido aquello. Y entonces, de pronto, yo siento que esta invitación a ir a presentar el libro a la República Checa, a la antigua Checoslovaquia, parte de la antigua Checoslovaquia, es como un mensaje que te dice, sí, nosotros entendemos lo que tú cuentas y queremos que lo cuentes desde la sensibilidad latinoamericana del Cono Sur para Europa del Este, Europa Central en ese entonces, que lo vivió, porque entre nosotros nos entendemos. Entonces yo creo que eso es importante. Y para mí, con respecto a tu pregunta, no hay una distinción muy clara, no existe un deslinde claro entre lo que es la ficción, que puede ser muy verosímil, apegada a la realidad, pero es ficción, no está separada por un muro infranqueable como el de Berlín, de lo que es la realidad. Estos elementos están muy unidos e imbricados, lo que es la memoria, lo que son las fantasías, lo que es la mala memoria, lo que es lo que yo viví, lo que es la historia, en todo, en cada uno de nosotros. Entonces, a mí eso como me apasiona describirlo, donde se confunden las cosas que tú puedes decir, sí, eso ocurrió tal día, tal hora, y pasó tal cosa, pero con otras que son
que quedan en tu alma, dan vuelta por tu cabeza y te van marcando el día a día para siempre. Y con un ejemplo muy claro, que no quiero profundizar porque esto da para mucho. Yo, después de haber vivido en la RDA y pudiendo haber salido, porque era chileno, tenía un pasaporte chileno, que era valiosísimo para poder dejar, después de pedir muchos permisos, el mundo comunista, yo nunca más he podido pasar frente a un muro con rejas arriba, como lamentablemente hoy está ocurriendo mucho porque tenemos que defendernos de la delincuencia, pero nunca más he podido pasar frente a un muro, cuando veías tu fábrica que se protegían, ¿verdad? O lugares así, sin pensar en ese muro que yo sabía que encarcelaba a gente que yo quería, que no eran mis compatriotas, pero eran alemanes, orientales, que eran compañeros míos de trabajo o compañeros míos de estudio, amigos. Nunca lo he podido superar. Cada vez que paso frente a un muro y está coronado por esas mallas, y pienso en el muro que dividió a Europa y el muro que encerró a millones de ciudadanos germanos orientales, y que yo pude atravesar y ellos no, muchos murieron sin poderlo atravesar. Este libro, Nunca volveré a Berlín, está dedicado a aquellos amigos que conocí que nunca pudieron cruzar el muro porque se murieron antes de que el muro fuera derribado. A ellos están dedicados. Interesante. Cristian, seguramente tú tienes alguna consulta a nuestro entrevistado, y sobre todo con todos los libros que he escrito entretenidos. Ahí está con la portada del libro. Bien. Bueno, primero que todo, saludar a todos los radioescuchas y a Roberto Ampuero, gusto en conocerlo y también agradecido por estar en el programa. Roberto, bueno, son muchas cosas las que te queremos preguntar y queremos ahondar un poco más, pero hay ciertas prioridades que hemos conversado con Reinaldo y efectivamente una de tus novelas más famosas, más populares, ¿cierto? Y que ha llegado muy lejos, es el del detective Cayetano Brulé, que hace un momento atrás comentaba Reinaldo. ¿De dónde nace la idea? ¿Cómo se gesta este personaje Cayetano Brulé, tan especial y con características tan particulares en la novela? Mira, sí, Cayetano Brulé tiene alrededor de 8 novelas. Yo ya perdí la cuenta, pero creo que son 8 o 9 novelas. Y se han publicado en varios idiomas. En realidad, mis novelas, mi obra, ha sido publicada hasta ahora en 18 idiomas. También en China, también en Taiwán, en Japón, en fin, en turco, en alemán, obviamente. Bueno, en 18 idiomas. No todos los libros están traducidos a 18 idiomas. Pero si tú sumas todas las traducciones, te dan 18 idiomas. Y ahora llegó el checo, 19. Entonces, ¿qué pasa con Cayetano Brulé? Mira, ¿por qué existe Cayetano Brulé? A mí hubo películas que me marcaron mucho cuando era niño que tenían que ver con investigaciones de tipo policial, de misterio, ¿verdad? Uno pudiera decir Sherlock Holmes, desde luego. ¿A quién no le apasionó, le interesó este gran detective, ¿no? Sherlock Holmes. Y entonces yo vi aquello, leí sus relatos de Conan Doyle sobre Sherlock Holmes. Vi también algunas películas que resultaron para mí muy importantes, que tenían que ver con John le Carré en el muro de Berlín y todo esto. Y otras novelas que hablaban de ficción y de realidad. Eso a mí me impresionó siempre, de ficción y realidad. Ustedes saben que cuando Conan Doyle, el padre, el autor, el escritor de Sherlock Holmes, mata en una de sus novelas a Sherlock Holmes, en Londres se producen tantas protestas porque él había asesinado a su personaje, que hubo marchas en las calles. Y Sir Conan Doyle no podía salir a la calle sin que lo insultaran, porque había asesinado a Sherlock Holmes. Y él tuvo que volver a resucitarlo, explicando que si en una novela él había caído a un precipicio, no, que había quedado, esa nueva novela, había quedado agarrado al borde del precipicio y había podido salvarse y podía seguir investigando. ¿Qué prueba más clara de cómo nosotros confundimos muchas veces la verdad
histórica, real, concreta, con la ficción. Y porque las vidas son así, porque nosotros tampoco tenemos un mecanismo ahí claro que podemos diferenciar una cosa de la otra. No son las utopías, sino una relación distante con la ficción, de ficción con realidad, ¿verdad? ¿Qué son las pasiones humanas? Sino que a veces nos llevan a interpretaciones erróneas sobre lo que es la realidad. En fin, entonces está muy cercano dentro de nosotros. ¿Qué es la mala memoria? Sino una relación, pero equívoca, no perfecta con la realidad. Entonces, a mí eso me ha traído siempre. Y Cayetano Brulé, ¿saben lo que pasó? Yo dije, quisiera tener un detective, no que fuera como Sherlock Holmes, no que fuera como James Bond, como un investigador, no que fuera como un gran personaje de John le Carré, que sea latinoamericano. Entonces, que sea latinoamericano nuestro, que hable español, le guste la comida chilena, le guste la comida caribeña, que camine por nuestras calles, que camine por Valparaíso, que suba a los cerros. Y dije, ¿qué pudiera hacer este detective? Y pensé que tenía que ser un latinoamericano. Como yo viví un par de años en Cuba, y que me enseñó mucho Cuba, muchas razones, y entre otras cosas me enseñó a dejar de ser comunista por la realidad que vivía, yo dije, tiene que ser un personaje que reúna las características del Caribe y del Cono Sur. De una isla como Cuba que conocí y el país mío que es Chile, que son tan distintos pero son latinoamericanos y hablan el mismo idioma, allí por allí. Y por eso yo desarrollo a Cayetano Brulé como un cubano que también se va al exilio, como millones de cubanos que se han ido del castrismo, y termina viviendo en Chile, donde dice, bueno, tengo que sobrevivir de alguna forma, y se dedica a ser sabueso privado, e investigador privado, para ganarse un par de lucas, ¿verdad? Y mantenerse, y ahí se va manteniendo y abre su estudio en el Turri, en un entretecho del Turri, porque ahí está su oficina. Mucha gente va y pregunta, y siempre la ascensorista me ha contado eso, pregunta si es aquí. Bueno, sí, es ahí en el último piso, en el entretecho. Y vive ahí en el Paseo Gervasoni, cuando subió de pelo, él ganó buen billete, digamos, en casos importantes. Y se movía en Valparaíso y viajaba por el mundo. Y para cerrar, con Cayetano me interesaba lo siguiente, con Cayetano Brulé, y en todas sus novelas usted lo ve. Este es un Cayetano que viaja por el mundo, siempre los casos lo llevan a viajar por el mundo, por América Latina, pero también lo llevan a viajar a Estados Unidos y Europa. Y él ve Europa y observa a Estados Unidos desde la perspectiva nuestra. Porque siempre, si ustedes se han fijado, en las películas norteamericanas o europeas, cuando aparece América Latina, nosotros aparecemos como los otros, que somos descritos. Yo dije, yo quiero invertir esto. Quiero que un latinoamericano describa lo que es Nueva York, lo que es París, lo que es Frankfurt. Ese es el origen de Cayetano Brulé, Cristian. Sí, no, muy entretenido, porque una vez, habiendo leído una de tus novelas, con mi señora fuimos a comer al restaurante precisamente que iba Cayetano Brulé, que quedaba detrás del terminal de buses. Y con gran sorpresa nuestra, la primera mesa cuando uno entraba decía, reservado señor Cayetano Brulé. Y preguntamos si nos podíamos sentar ahí, por supuesto nos dijeron que no. Y creo que tú tienes una anécdota mucho más entretenida que esa. Reinaldo, a mí me pasó lo mismo. Un día alguien me cuenta en la calle, me para un lector y me dice, usted es Roberto Ampuero, sí, mire, yo que leí su novela donde aparece Cayetano Brulé y va a este restaurante. Entonces, yo fui a mirar el restaurante. Yo no lo conocía a esta persona. Creo que había sido en Esmeralda, en la calle Valparaíso, no sé. Y me da el nombre. Y le dije a mi señora, mira lo que me han contado. Vamos a mirar. Vamos a mirar. Y entonces nos fuimos una noche ahí, no, a un mediodía a almorzar. Pero no sabíamos cómo era el restaurante. Resulta que era muy bueno, entonces ya no está allí, detrás del terminal de buses. Llegamos allí, entramos, llegamos muy temprano, había poca gente, y miro así, y efectivamente a la mano derecha, junto a una ventana, tal como yo lo había descrito en la novela, estaba una mesa redonda, con el mantel, ¿verdad?, color burdeos, con las servilletas, las copas elegantísimas, y con el letrero reservado Cayetano Brulé. Entonces yo llegué ahí y, bueno, pregunté tímidamente sin decir quién era, el autor el padre de Cayetano Brulé. ¿Me podré sentar acá? No, me dijo, no, me dijo, aquí no se puede sentar. ¿Y por qué no? Está reservado. ¿Y para qué está reservado? Para el caballero que está ahí apuntado. Ya, entonces, ¿y como a qué hora llega? No, llega de vez en cuando. Okay. No me pude sentar. Me senté con mi señora al frente. Y esto es real. Nos sentamos al frente mirando qué pasaba.
Bueno, nos sirve, está riquísima la comida. De pronto empiezo a ver que entra gente, unas personas que entraron disfrazadas de Caperucita Roja, otra gente que entraba, bajaba las escalinatas, había un segundo piso ahí dentro del mismo restaurante, que bajaba las escalinatas vestido de Batman, otro que bajó de Superman. Yo le dije a mi señora, estaré alucinando con lo que me estoy tomando, pero yo veo pasar personajes que no son de la realidad. Y mi señora me dice, no, sí, tienes razón, yo también estaba pensando en lo mismo. Pasaron recién unos tipos de disfrazados de nenito. Entonces pregunté al mozo que no me había dejado sentar y me dice, lo que pasa es que ahí arriba hay un almacén, una tienda de disfraces. Entonces la gente sube, los arrienda y muchos se van con el disfraz puesto para no llevar un tremendo paquete. Eso lo estábamos viendo. Bueno, al final le digo, mire, pagué y le dije, pagué porque no quería que pensaran que yo iba a contar un cuento. Y le digo, mire, cuénteme, y acá este señor viene. En realidad me dice, mire, yo le voy a contar la verdad. Ese es de un personaje, de un escritor. ¿Así le digo? Sí. ¿Y el escritor quién es? Es un señor que viene. ¿Pero viene acá? Sí, no, si viene, me dice, viene para acá, se sienta, se toma sus tragos y después se va. ¿El autor de este Cayetano Brulé? Sí, me dice. Ay, yo le dije a mi señora, aquí está grave la cosa. Quizás quién está pidiendo crédito a mi nombre. Y para cerrar, le dije, ¿quién es el dueño? Y me dice ese caballero que está sentado atrás junto a la caja. Y hablé con él y le expliqué. Y me abrazó. Me dijo, no sabe lo que me ha ayudado su personaje y toda la novela, porque en esta calle la estuvieron reconstruyendo y tardaron meses y meses donde no venía nadie. Y gracias a esa novela llegaba mucha gente, especialmente de Santiago, otros de afuera, que venían a este restaurante. No sabe que me agradece. Y bueno, después yo me fui a vivir de nuevo al extranjero y ya perdí el contacto con él, el caballero, ojalá que esté vivo. Su hijo vivía entre Estados Unidos y Chile. Esa es la historia. Y ahí ven ustedes nuevamente, la ficción y la realidad no tienen un deslinde como uno cree que tienen. No existe ese deslinde. Y por eso, muchas veces me pasa que cuando yo escribo una novela, como me ha pasado, he escrito una novela de alguien que tiene varias lolas, amantes, no qué sé yo, me dicen, pero eres tú, estás contando. No, no soy yo, no estoy hablando de mí. La literatura habla de un personaje que habla en primera persona, pero no soy yo. Y si mañana tengo un personaje que es un asesino en serie y que lo detienen, no soy yo. Una cosa es la ficción, otra cosa es la realidad. Una cosa es la historia que cuenta un autor, la otra es la vida del autor. Interesantísimo. No, interesante y entretenido además. Oye, bueno, hay varias cosas que tenemos que seguir conversando. Para contarle a nuestros auditores, estamos con Roberto Ampuero, próximo a lanzar su nueva novela, Nunca volveré a Berlín. Y bueno, y tienes otras novelas que también vamos a conversar, un poquito de Demonios, en que tú teorizas respecto de lo que pasa del 2019, ¿no es cierto? Ya lo habías adelantado premonitoriamente, como dijimos al comienzo del programa, en ese discurso que hiciste en ICARE el 2014. Y también está la novela El último tango de Salvador Allende, en que se ve como un mandatario está absolutamente ajeno a la realidad que está pasando afuera y que de repente uno podría ver ciertas similitudes con lo que de repente está aconteciendo, ¿no es cierto?, en nuestro país. Pero ya vamos a volver y te queríamos, como siempre, nuestro invitado, que eligieras una canción para el intermedio musical. Ya estamos llegando a la mitad del programa y seguramente tienes algo que elegir para que nuestros radiocontroladores emitan esa canción. Sí, bueno, me gustaría mucho una canción de Nino Bravo, Libre, que está basado, inspirado, ustedes saben, en el primer alemán oriental muy joven de 20 años que murió tratando de escapar de Alemania comunista a Alemania libre y muere en el intento, en el muro. Libre, está dedicado a él. Perfecto. Vamos a pedirle entonces a don Claudio Alvarado Libre en la versión de Nino Bravo. Bueno, ya estamos de regreso luego de escuchar esta linda canción de Nino Bravo. Y nosotros cuando yo era cadete, hace ya varios años atrás, y después teniente en la Escuela Naval en las marchas, lo cantábamos como himno militar. Entiendo que ahora no fue recomendado que no se cantase, por la significación que eso tenía. Pero bueno, Cristian, ¿Me permite un breve Sí, comentario respecto? El primer joven que falleció acribillado en el muro de Berlín fue el año 62 y de apellido Fechter. Tenía 20 años.
Y este muchacho, cuando trata de cruzar con otros 3 amigos, los 3 alcanzan a saltar. Y él tiene tan mala suerte que lo acribillan. Y cae del muro, y cae en lo que se denominaba la tierra de nadie, porque Alemania Oriental había construido el muro 1 metro detrás de la línea de la frontera propiamente tal. Es decir, que tú caías al otro lado y seguías estando dentro de Alemania Oriental. Cae ahí desangrándose frente a los policías occidentales. Y los policías comunistas se acercan por arriba del muro y ven como él está herido, desangrándose. Los policías occidentales, norteamericanos y alemanes, miran, no pueden entrar a la tierra de nadie porque es territorio alemán oriental y los soldados están arriba armados. Y como nadie se puede mover, ni los alemanes orientales se atrevían a bajar, ni podían bajar porque está prohibido para ellos bajar a Occidente, ni a los norteamericanos ni los alemanes occidentales podían acercarse, se desangra ante las cámaras y los ojos del mundo, horrorizado. Potentemente simbólica, y por eso esta canción representa también la esperanza de la libertad para todos los individuos, para todas las personas. Esa es la fuerza que tiene, y eso es lo que ocurre con esto. Las veces que yo he ido a Berlín, siempre paso por ese lugar y uno deja alguna flor allí, en homenaje, en recuerdo a esta terrible tragedia que él la representa como nadie. Por eso esa canción tiene un valor profundo, profundo, y que siempre emociona. Sí, qué bien, ¿eh? También hay una canción de Scorpions que tiene relación con la caída del muro, muy bonita. Pero vamos, Cristian. Sí. Bueno, Roberto comentaba que cuando en algún momento vuelve a Berlín, ¿cierto? Tiene todos estos recuerdos y se vuelve de alguna otra manera a inspirar, pero el título de la novela, Nunca volveré a Berlín. ¿Ya? Tu última novela que se va a lanzar el 20 de abril, tengo entendido, ¿verdad? En líneas generales, cuéntanos un poco cuándo y dónde escribes esta novela, Roberto. Bien, mira, primero, Nunca volveré a Berlín. Sí, va a tener varias presentaciones en Chile, bueno, en Valparaíso, el día 18 de abril, en el Club Naval, a las 18 horas en Valparaíso. El 20 en Santiago, en la Fundación Cultural de Providencia, eso el día 20, a las 7 de la tarde. En fin, pero hay también presentaciones en Puerto Montt, en Concepción, también en Temuco, la próxima semana, también en Olmué, me alegra mucho, y desde luego, bueno, en América Latina, en Buenos Aires, en Bogotá, en Ciudad de México, en fin, en las grandes ciudades latinoamericanas, también en Miami y también en Madrid. O sea, esta novela, Nunca volveré a Berlín, se presenta, la tengo que presentar al mismo tiempo en varios países. Eso implica una agenda muy intensa, se pueden imaginar, de entrevistas y de presentaciones, de conversaciones, de hablar sobre la novela, cosa que es grata, pero es ajena a lo que hace un escritor, que el escritor vive rodeado de soledad fundamentalmente. Porque esto que uno escribe, para esto necesita tranquilidad y soledad. Entonces, pero es un momento importante, vínculo directo con los lectores. Ahora, yo la escribí, a mí me perseguía esta novela hace mucho tiempo, les voy a contar. A lo mejor esto es primicia. Yo estaba comenzando a escribir esta novela el año 2018. Perdón, finales de 2017, por ahí. Y a comienzos del 2018, mientras estaba escribiendo esta novela, suena el teléfono, atiendo y era en ese momento, candidato triunfante y presidente, por lo tanto, electo, don Sebastián Piñera, Echenique. Y el presidente me dice, me plantea, no lo voy a decir, pero me plantea que él desea que yo sea su canciller. Imagínense, para uno eso es una cosa tremenda, porque además yo nunca, y la verdad, nunca había perseguido ningún cargo ni ninguna cosa por esa. Yo estaba en el asunto
cultural con el presidente, tenía una buena relación desde el punto de vista de la cuestión cultural, y la política de relaciones internacionales, porque yo estaba viviendo permanentemente en Estados Unidos y había vivido en Alemania, había viajado mucho y alguna experiencia tengo de experiencia, digamos, internacional. Y en ese momento, después de hablarlo con mi señora y hablo con el presidente, y digo, acepto, el presidente me dice, bueno, a ponerse a trabajar ahora mismo. Y lo primero que me llegan son las cajas con toda la documentación, kilos y kilos de cajas con toda la documentación del juicio de La Haya. Y yo recuerdo perfectamente que ese verano me sabía de memoria, pero infinitas cosas. Llega al poco tiempo también nuestro gran agente, Claudio Grossman, a verme, que estaba en Chile, y teníamos sesiones acá en el verano, bajo el parrón, en mi parrón acá en Olmué, diarias, de horas, donde hablábamos y él me hablaba de los detalles, la importancia de cada una de las argumentaciones de Chile, porque un canciller, si bien no tiene que intervenir en la discusión jurídica a nivel de lo que es el Tribunal de La Haya, tiene que entender obviamente lo que está ocurriendo. Así que en ese momento, Cristian, queda interrumpida la novela. Y no la pude volver a tocar hasta cuando yo dejé el cargo de embajador en España, volví a Chile, volví a mi país y volví a esta zona del interior, donde dije, bueno, tengo que volver a algo, como decía ayer, continúo escribiendo esta novela. Así fue. Y no paré más porque la sentía cada vez más cerca y me parecía tremendo que fuese un capítulo olvidado en nuestra historia, cuando es un capítulo que ocurre en un momento en que Chile retorna a la democracia, donde el pensamiento democrático era muy, muy potente y muy sensible esta temática, y donde uno advertía que aquellos, o muchos de aquellos que condenaban el régimen militar, con todos los argumentos que tenían, celebraban, aplaudían y compartían a diario con Erich Honecker, el último dictador germano oriental, el padre del muro de Berlín con tantos muertos y heridos y gente apresada, prisionera detrás de ese muro. Y eso yo creo que marcó mucho también el inicio de nuestra transición, y que fíjense que al eludir ese tema, al hacerlo pasar y hundirlo en el olvido, creo yo que a eso se debe que tengamos, que hasta el día de hoy estemos viviendo algunos efectos de esa falta de, yo diría, de valoración profunda de la democracia por parte de todos los sectores que integran nuestro país. Y entonces yo dije, esto es la novela, eso es la novela, pero no en torno a un político, no centrado en la figura de un político, sino que con respecto al dolor. ¿Y qué representa mejor el dolor que un amor imposible, un amor que es interrumpido, un amor que es separado por la lógica de la política totalitaria, que necesita para desarrollar el modelo que quiere imponer un muro para que nadie escape de ese experimento? Ahí está el corazón de Nunca volveré a Berlín. Porque miren, con todo el respeto que me merecen los muertos, desde luego, y hablábamos recién, ¿verdad?, de este joven y de Geoffrey, que fue el último que murió. Los muertos se pueden contabilizar y se contabilizan, y es importante tener conciencia de eso. Pero el dolor humano que generó cada una de estas muertes, cada una de estas separaciones, cada uno incluso de aquellos que lograron saltar el muro y llegar a vivir a Occidente, dejando atrás a la familia, a sus padres, a sus hijos o abuelos, nunca más los vieron, ese es un dolor que no se puede contabilizar. Es inconmensurable. El dolor humano es inconmensurable. Y la literatura, la poesía, la novela, el arte, le puede dar expresión a eso que no es cuantificable, pero se siente que es el dolor, como son las pasiones humanas, el amor, los celos, todo esto necesita ser proyectado y revivido
fundamentalmente a partir del arte, de la literatura. Y por ahí va la búsqueda de Nunca volveré a Berlín, mi más reciente novela. Sí, bueno, yo creo que siempre es un tremendo aporte el que tú haces, digamos, desde la literatura, y ojalá libros como Nuestros años verde olivo, Detrás del muro, o esto que vamos a conocer dentro de poco, Nunca volveré a Berlín, puede ayudar a la juventud, digamos, hoy día juventud muy ideologizada, y traigo a colación el discurso que tú hiciste en Icare el año 2014, que realmente pronosticas lo que iba a ocurrir 5 años después y que hoy día estamos sumidos, yo creo, en un extremo de polaridad muy peligroso a nuestra democracia. Y en la novela Demonio tú teorizas también sobre algo que pudo haber ocurrido, cómo se gestó esto que para muchos, entre los que me incluyo, lo que pasó en octubre de 2019 no fue algo, ¿no es cierto?, espontáneo, sino que fue algo planificado, que probablemente se tuvo que anticipar desde la visión de la izquierda para detonar una revolución, porque lo que hubo en Chile fue una revolución que finalmente no fue exitosa, pero que no logró derrocar al presidente electo democráticamente. Y bueno, y eso de alguna manera tú lo sugieres en esta novela que también fue muy, muy entretenida. Sí, mira, con respecto al discurso en Icare, a mí fue un discurso muy largo, son 50 minutos, la gente lo siguió con mucha atención porque, como tú dices, reflexionaba sobre cosas que después ocurrieron y yo las veía como una posibilidad, como un peligro para Chile. Pero en 2 palabras para decir, a mí lo que me sorprendía, porque yo vivía fuera de Chile entonces, y entraba y veía mucho más. Cuando uno se aleja del país y vuelve, lo ve con más claridad. Y a mí uno de los elementos que me impresionó mucho fue notar que Chile había avanzado mucho, mucho. Bueno, como ningún otro país latinoamericano, era claro, era evidente, ¿no? Y con un país con luces y sombras, y aquí no hay ningún país perfecto, ya sabemos. Pero había avanzado y la ciudadanía así lo sentía. Sin embargo, había 2 cosas que me preocupaban. Que un sector importante de la sociedad chilena estaba en una situación de negar el avance, en el sentido de no reconocerlo. Y lo que yo veía detrás y veía como peligro era que no se valoraba lo que se había alcanzado, porque al mismo tiempo se borraba que habíamos sido pobres como latinoamericanos. Dentro de América Latina, Chile nunca había estado a la cabeza de América Latina. Quizás en algún momento muy breve, pero éramos un país de la medianía, con suerte. Estábamos ahí en la medianía tratando de sacar cabeza. Nunca nos habíamos elevado por el resto de América Latina, y esto en forma transversal, nunca había sido, subrayo, con luces y sombras, pero nunca había ocurrido. Y de pronto aparecía una suerte de crítica en Chile, que era como que hubiésemos sido la Suiza siempre de América Latina, ¿no? El país más desarrollado de América Latina, y había que mejorarlo mucho más. Y que nada era suficiente porque estábamos acostumbrados a ser supuestamente el number 1 en América Latina. Eso a mí me preocupó mucho. Y por otro lado, me preocupó mucho que en sectores de la juventud y de la izquierda, fundamentalmente, la izquierda más radical, enamorada del castrismo, enamorada de Chávez, enamorada de los sandinistas, de Europa del Este, todas estas cosas, que ya habían pasado algunas de ellas, pero seguían presentes, esa juventud no valoraba la democracia, no valoraba lo difícil que es mantener y contener una democracia sana. No valoraba lo que se había logrado en los 30 años, no valoraba estos 30 años tan vilipendiados que se fue haciendo cada vez más peor. Y eso es lo peor que le puede pasar a un país. Con esto quiero cerrar. Cuando un país o una persona olvida dentro de su desarrollo cómo vivía antes, está liquidado. Porque si ha ido mejorando, nada lo va a satisfacer y nada, esto es como subir por una escalera. Usted va subiendo la escalera y tiene que hacer 2 ejercicios. Mirar hacia arriba, hacia dónde quiere llegar o cree poder llegar. Pero mirar hacia abajo y saber de dónde venía. Venía de abajo. Cuando usted olvida que venía de abajo, todo le parece insuficiente. Y todo cree que sea resuelto de inmediato. Y yo creo que en el estallido, entre otros elementos, funcionó mucho esa lógica. Chile puede mucho más, lo que tenemos no es nada. Aquí tenemos las soluciones, recetas mágicas de inmediato. Si llegamos al poder, resolvemos todos los problemas.
Bueno, el gobierno que tenemos hoy se ha dado cuenta que es mucho más compleja la vida, la realidad, el gobierno y el trabajo de cada uno, que es lo que se imaginaba, desde las aulas de estudio. Sí. Oye, y quisiéramos hacerte muchísimas preguntas más. O sea, hoy día en materia internacional y sobre todo con tu experiencia como canciller, hay varias cosas. Tuvo el tema de la intervención en la embajada mexicana en Quito, ¿no es cierto?, para detener ahí al ex vicepresidente, pero también hoy día está en el tapete las declaraciones del canciller venezolano, negando el Tren de Aragua, ¿no es cierto?, pleno negacionismo, y entiendo que fue llamado a consulta, que es una medida diplomática bastante severa cuando se llama al embajador al país de origen para dar explicaciones o que cuente qué es lo que aconteció. ¿Cómo estás viendo esa situación con el gobierno venezolano, que ya hemos tenido bastantes inconvenientes y varios dimes y diretes en que Diosdado Cabello y otros personeros se han referido en bastante mala forma de nuestro presidente y del Estado de Chile en general? Mira, en primer lugar, con respecto a Ecuador y México, creo que es importante subrayar algo que son documentos, digamos, ¿verdad?, que rigen internacionalmente. Los recintos diplomáticos, vamos a decirlo así, no pueden ser violados, ¿no? El territorio ese no puede ser violado, no se puede ingresar a él. Y eso está acordado en la región, es muy claro. Bueno, en este sentido, las reglas, vamos a decirlo así, son claras. No hay espacio para discutir. Y se lo digo yo con experiencia de embajador también. Pero el tema no es solamente ese, porque si usted se queda en eso, tendría que condenar de inmediato al gobierno ecuatoriano. Hay un tema anterior, y es el siguiente. Es posible, es correcto, es justo que alguien que está siendo juzgado en una democracia con tribunales independientes, que no dependen del gobierno, en una democracia. Ecuador, no hay ninguna duda, de una democracia dentro de los estándares latinoamericanos. Y no hay ninguna duda que Cuba es una dictadura, Venezuela es una dictadura, no hay ninguna duda. Pero es posible que otro país otorgue a través de la protección, la entrega del asilo, a través de la protección en la residencia del embajador, una protección que permite que huela a impunidad para ese personaje que está siendo perseguido por la justicia de ese país democrático. Porque esto es como el asunto del huevo y la gallina, que fue lo primero. Y yo creo que ahí hay un gran vacío. Y los ecuatorianos lo que dicen, yo estoy repitiendo lo que dicen los ecuatorianos, este es el cuarto caso de figuras importantísimas del gobierno de Correa que están viviendo hoy en Venezuela, perdón, están viviendo en México, acusados de distintos delitos y que han logrado siempre la protección y viven en México. Entonces, ese es un tema y yo creo que va a haber que enfrentarlo para resolverlo. ¿Cuáles son las condiciones bajo las cuales no da lugar una intervención de un Estado? Muchas veces, se lo digo, a menudo pasa a los países, a los cancilleres, que hay peticiones de asilo o digamos, de gente que quiere entrar a su embajada, que quiere protección. Ahora, cuando se trata de una sociedad democrática, con tribunales independientes, hay que tener mucho cuidado si usted va a dar un paso en ese sentido, porque crea una situación difícil y se va desprestigiando su propio servicio exterior. Entonces aquí las dos cosas son muy complicadas y habría que preguntarse qué se inició primero. Entonces, para dejarlo ahí, no le quiero crear más problemas a nuestra Cancillería, pero creo que ahí falta algo, hay un vacío. Y el otro asunto, el del Tren de Aragua, bueno, mire, yo quiero decirlo en términos muy globales. A mí me parece de una liviandad espantosa, de una ingenuidad no propia de un Estado serio como el chileno. El creer que se puede obtener un acuerdo efectivo de intercambio de información, de datos sobre personas con una dictadura. Creer, como lo creyó el subsecretario González,
porque él lo celebró, estuvo muy ocupado de lo que había logrado, habló de un acuerdo inédito en la historia de las relaciones internacionales, creer que va a obtener información de una policía de un régimen dictatorial sobre delincuentes, creer eso es ignorar algo central. Es ignorar que para la dictadura venezolana son delincuentes los opositores también a ellos. Los que están por una lucha democrática, por tener un país democrático, son considerados delincuentes, traidores de la patria, ¿verdad? Traidores, vendidos al imperialismo. Entonces, usted, como Chile, como un país democrático, celebrar que firma un documento con la policía de la dictadura, que ha generado 8 millones de migrados, de gente que está circulando, de refugiados, como refugiados por todo el mundo. Es como mucho. Yo quiero decir que fue una ingenuidad, pero no puedo convencerme que sea una ingenuidad. Yo creo que ahí hay, lamentablemente, en ciertos sectores de la izquierda chilena, una atracción fatal por dictaduras. No toda la izquierda, pero en ciertos sectores de la izquierda sigue habiendo una atracción fatal por dictadura. Por eso no condenan, ni el presidente habla de Cuba, del régimen cubano, partido único, 65 años, una migración espantosa. ¿Qué más quiere? El país en ruina. No se habla. Y Venezuela, con mucho cuidado, hasta se le dio el crédito. Vamos a colaborar. La policía de Chile, que es una policía dentro de un Estado democrático, que actúa según fiscalizaciones que están expresamente establecidas por la ley, ponerla a intercambiar datos con una policía que trabaja íntimamente con la policía política de una dictadura, que está formada por los cubanos, por Irán, vínculos con Rusia. Por favor, no se puede ser tan ingenuo dirigiendo un país como Chile. Y mire, y otra cosa, se llama al embajador, ¿verdad? Gasmuri, que es una persona, un político experimentado, se lo llama ahora cónsul. Pero mire, se lo llama ahora recién, después que se dieron cuenta que fueron estafados por esta policía en el sentido de que le iban a entregar datos. No le entregan ningún dato si le dice que no existe ni siquiera el tren de Aragua. Pero piensen ustedes que esta policía, digamos, este acuerdo establece el intercambio de una información que jamás se la van a entregar. Y recordemos que este gobierno venezolano fue el que celebraba el estallido social, el estallido delincuencial, y que detrás de ellos están aquellos también que para nosotros son delincuentes y para otros merecen el saludo y la celebración en el Congreso Nacional, como pasó por la primera línea. Bueno, Roberto, estamos ya en el minuto final. Quiero agradecerte a nombre del programa. Voy a dejar a Cristian también para que se despida. Realmente entretenido, nos quedaron muchas cosas por preguntar. Seguramente al regreso de tus viajes en el lanzamiento de tu libro, que deseamos mucho éxito, nos puedas contar algo más. Pero agradecemos tu presencia y esperamos tenerte próximamente. Así que muchas gracias y gracias a nuestros radioescuchas que nos han seguido en esta entretenida e interesante conversación. Cristian, te dejo el micrófono para posteriormente Roberto se pueda despedir. Sí, muy corto para aprovechar los minutos. Nuevamente agradecer a Roberto, de verdad que se nos pasó volando esta hora de conversación. Muy entretenido, muy didáctico y explicativo, Roberto. Así que agradecer solamente eso y un saludo afectuoso siempre a todos nuestros auditores que fielmente nos escuchan a las 7 de la tarde los días jueves por Radio Portales. Un abrazo. Muchas gracias, Reinaldo. Muchas gracias, Cristian, y muchas gracias a todos quienes nos han escuchado. Feliz de volver al programa de ustedes. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.